Se deja constancia que se establece comunicación por medio de la herramienta tecnológica Teams con el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos. Bueno, el despacho en este momento le va a conceder el uso de la palabra al secretario para que lea el fallo. Siendo aproximadamente las 10 horas del día miércoles 20 de mayo del 2020, el señor Juan Diego Díaz se transportaba sobre la vía Apartado Turbo en compañía de varios trabajadores en el vehículo tipo Renault Sandero, color gris, estrella de placa ISW-100, cuando sobre el peaje de Río Grande atiende la orden de pare dada por el señor patrullero Ángel Jair Gómez Ibargüen, quien luego de solicitar y recibir los documentos del automotor se marcha a verificar los mismos. Mientras eso sucedía, se acerca al particular el señor patrullero para informar que el comparendo más la grúa daban una suma aproximada de 1.500.000 pesos, pero si le daba 200.000 permitiría la continuación del recorrido, para lo cual el ciudadano accedió a la petición del uniformado y de esta forma siguió su recorrido. Análisis jurídico de las pruebas en que se fundamenta el despacho para decidir. Minuta de anotaciones UCOC 3501, folios 21 al 22. Por medio de este documento se puede establecer que el investigado prestó el servicio al interior de la escuadra UCOC 3501 de 7 a 19 horas del día 20 de mayo del 2020. Declaración del señor Juan Diego Díaz, folios 43, 44 y queja folio 3 y 4. A eso de las 10 horas del día 20 de mayo del 2020 se transportaba sobre el eje vial Apartado Turbo varias personas en el vehículo Renault Sandero de placas ISW 100, cuando sobre el peaje de Río Grande son detenidos por un policial moreno que requiere los documentos de identidad de los ocupantes y después de manifestar que no tiene pico y cédula para transitar se dirige hasta la camioneta uniformada. Después de lo cual son abordados por otro uniformado de tez blanca, ojos zarcos, quien solicita hablar en privado con el conductor, a quien le dice que el comparendo de cada uno cuesta 900.000 pesos. Más 600.000 de inmovilización da un total de 1.500.000 pesos, para lo cual el ciudadano pide al investigado que le colabore y el disciplinado indica con sus manos y voz que dicha colaboración se dará por 200.000 pesos. Petición a la que sin más remedio accede el quejoso y entrega al encartado el efectivo, quien luego de solucionar una confusión en la entrega de los documentos, finalmente son entregados al señor Juan Diego Díaz, quien luego de recibirlos sale del lugar en compañía de los trabajadores. Por consiguiente, puede decirse que el policial identificado de tez blanca y zarco es la persona que requirió hablar en privado con el quejoso, quien después de escuchar la suma de los comparendos de los 5 trabajadores más la inmovilización del carro, pide que le colabore, porque toda la documentación está en regla, pero esto no resultó ser suficiente para que el investigado manifestara que también necesitaba una colaboración monetaria de 200.000 pesos, que al final terminó recibiendo el policial para poder permitir la continuación del viaje de los ciudadanos. Declaración del intendente Juan Pablo Espinosa Sandoval, folio 100. El señor intendente Espinosa refiere que su unidad cubría la vía Turbo Chigorodó. Por tal motivo, para el día 20 de mayo del 2020, se encontraba realizando actividades de control vial en el peaje de Río Grande, donde se presentaron varias inmovilizaciones de vehículos y como hecho fuera de lo común, durante su actividad fue la entrega de los documentos de un vehículo particular a uno de servicio público, donde el vehículo de servicio público fue el que se llevó los documentos del particular que estaba siendo atendido por el patrullero.
Allí los uniformados adelantaban sus labores a una distancia aproximada de 2 a 4 metros debido a la complejidad de la zona, de donde resulta que como comandante del personal que estaba en dicho lugar trabajando, no recibió ninguna queja o manifestación de ningún ciudadano que refiera un hecho contrario a la ley. De la declaración puede decirse que efectivamente el patrullero estaba de servicio en el peaje de Río Grande el día 20 de mayo del 2020. Y fue este quien atendió de manera personal al ciudadano particular que resultó inmerso en la confusión de la documentación del vehículo automotor. Fíjese de manera puntual, el comandante solo refiere al patrullero como aquel uniformado que verificó los documentos del vehículo particular en la plataforma RUT. En otras palabras, excluyó a los demás uniformados de algún contacto directo con el ciudadano involucrado en la confusión de la documentación. Y aunque el mando del nivel ejecutivo no refiere a haber observado actos de corrupción durante el puesto de control, sí da fe de la interlocución que se dio entre el ciudadano del carro particular y el investigado. El día 11 de octubre del 2021 fue escuchado en declaración el señor Elkin Antonio Huelvas Córdoba. En dicha fecha fue dejada de presente al testigo la entrevista rendida ante la Fiscalía General de la Nación y este se ratifica de la misma agregando lo siguiente. Abro comillas. Yo trabajé como cotero para el señor Diego. Trabajé como unos 4 meses, más o menos cuando inició la pandemia, empecé a trabajar con él. Por esa misma época, por ahí entre los meses de abril y mayo del año pasado, que estábamos trabajando en Carepa cargando banano. Cuando ya nos devolvíamos para Turbo, como a las 10 o 11 de la mañana, y había un retén de la policía en el peaje de Río Grande. Los policías estaban después del peaje. Ahí estaban ellos a mano izquierda y ahí nos pararon y le pidieron los papeles a Diego y a nosotros nos pidieron las cédulas. Ese día estábamos Danilo José Arroyo, el Indio, Danielito, mi persona y Diego. En ese tiempo, por la pandemia, los patrones tenían que sacar un permiso para movilizarse y ellos tenían todos los documentos en una carpeta en el carro. En el carro todo estaba al día. Inclusive, cuando el patrón se bajó, los policías le decían que en el papel del permiso para movilizarnos debía tener un sello de la alcaldía. Eso se lo dijo un policía moreno cuando estaba parado en la ventanilla. Y el patrón se bajó porque el policía moreno lo hizo bajar y se lo llevó para el carro donde estaban los otros policías. Nosotros en el carro decíamos, eso es lo que quieren, es plata, pero no teníamos celulares para grabarlos. Los policías eran uno moreno y uno mono. Y cuando Diego se fue para donde estaban los policías, aproximadamente a 10 metros de donde estábamos nosotros, yo lo vi hablando con el policía mono y vi cuando el policía mono le hizo una seña con la mano. Así como cuando uno pide plata, hace el movimiento moviendo los dedos índice y pulgar. Y yo cuando el patrón sacó unos billetes del bolso, eran 3 billetes de 50. Y yo vi cuando el policía le mostró 4 dedos y señaló a los compañeros como indicando que faltaba uno, como si cada uno le tocara de 50.000. Entonces el patrón sacó otro billete y se lo dio, y cuando el patrón se montó al carro estaba bravo como un toro y nos dijo que los policías le habían quitado 200.000 y estaba muy, muy bravo. ¿Y cómo le parece que los papeles del patrón se los entregaron a un taxista? Y tocó esperar a que volviera el taxista. Y nos tocó esperar un rato a que devolvieran los papeles y ya después el patrón nos dejó en el 3, allá vivimos nosotros. Y él se siguió para Turbo y después el patrón me contó que había colocado la denuncia. Seguidamente indica, cuando el policía nos pidió la cédula de todos, dijo que nos iban a hacer comparendos a todos y eso era como 800 o 900.000, entonces obvio que yo estaba pendiente porque eso era mucha plata. Cierro comillas.
Respecto de lo dicho en la Fiscalía, el declarante se ratificó en su testimonio, al punto de hacer una ampliación de los hechos que son materia de investigación, de donde resulta claro que el ciudadano es testigo directo de lo ocurrido entre el señor Juan Diego Díaz y el policía Mono. Lo segundo es que en dicho lugar estuvo acompañado de los señores Danilo José Arroyo, el Indio y Daniel, de quienes desconoce la dirección precisa de sus domicilios, así como también los números de teléfonos. Pues bien, de las pruebas practicadas en audiencia puede manifestarse que a eso de las 10 horas aproximadamente, el señor Juan Diego Díaz era el conductor del vehículo Renault Sandero de placas ISW100, que para ese momento iba ocupado por Danilo José Arroyo, Daniel Chaverra, Elkin Antonio Vuelvas Córdobas y el Indio. Cuando sobre el peaje Río Grande, el agente de tránsito Ángel Jair Gómez Ibargüen ordena la detención del vehículo, de donde recibe de manos del señor Juan Diego Díaz 5 cédulas y demás documentación del automotor. Acto seguido, el uniformado se dirige a verificar los antecedentes, dando a conocer al quejoso que no estaban autorizados para transportarse por las restricciones, y eso acarrearía un comparendo. Para lo cual el ciudadano refiere que el personal que trabaja con productos perecederos está autorizado por el gobierno para movilizarse, como lo establece el decreto 636 del 6 de mayo del 2020, artículo 3, abro comillas, garantías para las medidas de aislamiento, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades. Numeral 10. La cadena de abastecimiento de bienes de primera necesidad, alimentos, de ordinario consumo de la población, cierro comillas. Que para el caso concreto ellos laboraban transportando plátano y banano para la empresa de Olga Margarita Pérez con número de NIC 1102817817-9. Como no fue suficiente dicha explicación, el patrullero Ángel Jair Gómez Ibargüen sale con los documentos y mientras tanto el patrullero aprovecha el momento para decirle que el comparendo de cada uno tiene un valor de 900.000 pesos, por lo que el quejoso se afanó en exhibir el registro de Cámara y Comercio, certificado de RUN, pero lo que encontró del uniformado Luis fue contemplar la posibilidad también de poder inmovilizar el vehículo, para lo cual el quejoso inerme solicita una colaboración. Y en contrapartida a esta petición, el investigado insinúa que requiere una colaboración de 200.000 pesos, para lo cual el quejoso saca de su bolsillo 3 billetes de 50.000, hecho que está siendo observado desde el interior del carro por el señor Elkin Antonio Vuelvas Córdoba. Como se observa, la condición de autoridad de tránsito sirvió para ejercer una intimidación tan eficaz que llevó al inofensivo Juan Diego Díaz a responder de manera inmediata, abro comillas, tengo si no 150.000 pesos, cierro comillas. Fíjese que tal fue el abuso ejercido y exceso de autoridad desplegado por el disciplinado, que se atrevió a imponer la suma fijada, porque eran 4 los funcionarios y por tanto requería de 200.000 pesos. Sin más alternativas, el quejoso accedió a la pretensión del procesado y por eso resolvió entregar un billete más para ajustar la suma inducida sutilmente por el investigado, que indica que de no darse esta colaboración, eso se le iba a hondo. De ahí que para evitar un perjuicio evidentemente materializable como lo es la inmovilización del carro donde se transportaba, resuelve complacer íntegramente al procesado. Así las cosas, se vislumbra un comportamiento irregular por parte del patrullero, toda vez que da las calidades de servidor público que ostentaba para la fecha, no tuvo en cuenta esta situación al momento de la comisión del hecho investigado,
lo que lo hacía conocedor de que su actuar estaba por fuera del ordenamiento disciplinario y que por demás debía ser de conocimiento del investigado, dado su formación institucional y experiencia policial. Análisis de la versión libre. Desde el día 22 de octubre del 2020 fue notificado el investigado de la presente acción disciplinaria. Sin embargo, a la fecha no se ha dado la exposición de la misma por parte del investigado. Por consiguiente, el despacho no se pronunciará al respecto por cuanto los mismos no fueron presentados. Análisis de los descargos. Por medio de acta de audiencia de fecha 2 de agosto del 2021, el despacho dejó constancia de la no presentación de los mismos por parte del doctor Fabián Alberto Urango Rodríguez, quien manifestó, abro comillas, en atención al artículo 177 de la Ley 734 del 2002, no tiene previsto de manera expresa esta etapa respecto al cargo endilgado. Lo realizaré en los alegatos de conclusión, cierro comillas. Por consiguiente, el despacho no se pronunciará al respecto por cuanto los mismos no fueron presentados. Análisis de las alegaciones que hubieran sido presentadas. Fíjese que el argumento de la defensa técnica es que el quejoso cambió por completo la versión de los hechos. Sin embargo, el despacho encuentra que este hecho no es como lo pretende hacer ver el doctor Daniel Neira Ríos. Porque aunque entre la denuncia y la declaración se dice algo de más, lo cierto es que en lo sustancial el quejoso inequívocamente señala quién fue el uniformado que lo intimidó con eventuales comparendos e inmovilizaciones. Y muy a la par cuenta a quién le hizo entrega de 200.000 pesos. Ahora bien, la discusión que plantea el doctor es respecto de lo dicho en la denuncia y la declaración del señor Juan Diego Díaz. Y frente a esa inquietud, el despacho debe decir que la apreciación de las pruebas deben hacerse frente a la declaración juramentada que rindió el quejoso en la Oficina de Control Disciplinario Interno, Urabá, y no frente a la denuncia que fue instaurada en otra entidad diferente a este despacho. Es decir, que la denuncia en materia penal tiene como fin poner en conocimiento un hecho delictivo y de allí se desprende la investigación. Por el contrario, la declaración juramentada es un verdadero medio de prueba que sirve para acreditar que un hecho efectivamente ocurrió o no. Es decir, que en este caso la declaración juramentada del señor Juan Diego Díaz, en conjunto con otros medios de prueba, es la que nos sirve para determinar que efectivamente sí existió la exigencia de dinero por parte del disciplinado y la posterior entrega del mismo por parte del quejoso. Dice el abogado que de los 4 testigos presenciales, solo el despacho trae 1. Los 3 restantes brillan por su ausencia y aunque llegó mutilada la prueba trasladada, el despacho no hizo nada para solucionar eso. Como se sabe, el señor Juan Diego Díaz manifestó en diligencia declaración, abro comillas, me dirigía a trabajar con los trabajadores, cierro comillas, y al final refiere solo el nombre de uno de ellos, abro comillas, Daniel Chaverra, cierro comillas. En efecto, esta instancia, por medio de auto de citación a audiencia de fecha 23 de julio del 2021, decretó escuchar en declaración a este ciudadano, quien fue citado por intermedio del quejoso porque no tenía dirección de ubicación. En relación al testimonio de Daniel Chaverra Barrios, este despacho, atendiendo las imposibilidades de ubicación, desistió de la prueba decretada de oficio. De manera que no es cierto que este despacho no hizo esfuerzo para ubicar al señor Daniel Chaverra, cuando las pruebas demuestran la diligencia de esta instancia en buscar dicho testimonio. De igual forma, se hace importante darle a conocer al doctor que la búsqueda de la verdad real no implica que se escuche a todos los testigos, sino un número de personas que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Por ese motivo, el despacho, a petición de las diferentes defensas técnicas del señor patrullero, escuchó en declaración al señor mayor Fabio Augusto Mateus Camelo, intendente Juan Pablo Espinosa Sandoval
y al señor Elkin Antonio Vuelvas Córdoba. Por su parte, el despacho de oficio decretó escuchar al señor patrullero Fabián Palomino Díaz, el señor Juan Diego Díaz y al señor Daniel Chaverra. Este último, el despacho desistió de su práctica porque no fue posible su ubicación. Es decir, que de los 5 testigos que se escucharon durante la actuación disciplinaria, 3 fueron solicitados por la defensa técnica del patrullero de... Cuenta el abogado que el señor Elkin Antonio Vuelvas Córdoba resultó más mentiroso que el denunciante, porque llegó riéndose a la diligencia y con el afán de respaldar un señalamiento falso contra la Policía Nacional, donde resultó diciendo que tuvo en sus manos un permiso para transitar expedido por la alcaldía. Inclusive vio el logo de la alcaldía cuando se tiene conocimiento que la alcaldía no expidió mencionado documento. Por lo que solicita, una vez proferido el fallo, se dé cabal cumplimiento del artículo 67 de la ley 906 del 2006, 904 del 2006, y se compulse las copias por falso testimonio, porque es el mismo denunciante quien refiere que él no tenía permiso de la alcaldía porque el decreto que regía para ese momento los amparaba para la circulación de transporte de alimentos. Agrega el doctor que el señor Elkin Antonio Vuelvas Córdoba es un testigo falso, y esto se da porque no estuvo en el lugar de los hechos y se atreve a decir que vio un permiso de la alcaldía cuando es claro que ese tipo de documentos no existían, como lo dijo el denunciante. Por lo que se parte de un montaje contra el personal de la policía por parte del denunciante, que viene siendo un comerciante de banano y cree ser inmune a los controles de las autoridades, y lo que está exteriorizando es una molestia porque lo pararon en un puesto de control y penosamente le hicieron perder tiempo, y este hecho para él, como para muchos, perder tiempo es perder plata. Y además hicieron entrega de los documentos de él a otro conductor. Y entonces este es un motivo para poder vengarse de los policiales, porque se equivocaron en los documentos. Lo primero que debe decirse es que la doctrina ha coincidido en afirmar, abro comillas, que las simples contradicciones en las versiones vertidas por determinado testigo no son suficientes para restarles todo mérito, gozando el sentenciador de la facultad de determinar, siguiendo las reglas de la sana crítica, que son verosímiles en parte o que todas son increíbles o que alguna o algunas tienen actitud para demostrar la verdad. Cierro comillas. La apreciación de las testimoniales permiten inequívocamente señalar que la carpeta a la que hace alusión el testigo es aquella que contiene el RUT, registro de Cámara y Comercio. De ahí que cuando el testigo Elkin Vuelvas refiere que vio el permiso de la alcaldía, se está refiriendo al registro de Cámara y Comercio, que según el señor Juan Diego Díaz era el documento que los identificaba como trabajadores de alimentos. De manera que el testigo no ha incurrido en falso testimonio, como lo señala equivocadamente el doctor Daniel Neira Ríos. Por el contrario, confirma lo dicho por el señor Juan Diego Díaz en cuanto a que sí contaba con todos los permisos para movilizarse. Con relación al montaje aludido por la defensa técnica, esta instancia discrepa de este razonamiento equivocado, pues fundadamente su hipótesis es circunstancias de tipo, fundó su hipótesis en circunstancias de tipo personal del señor Juan Diego Díaz, que desencadenaron en la no realización de un negocio y pérdida de tiempo. Argumento que no tiene fundamento alguno, pues esos 30 o 60 minutos que estuvo en el puesto de control de Río Grande no se comparan con el tiempo que lleva invertido el quejoso accediendo a la plataforma virtual de la Policía Nacional para instaurar el día 23 de mayo del 2020 la PQR 2S radicada bajo el número
689564-2020-0523. Seguidamente, comparecer el día 18 de noviembre del 2020 de manera presencial a las instalaciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno Urabá, ubicada en el kilómetro 5, vía Carepa, apartado, para ser escuchado en diligencia de declaración. También acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia penal y agréguele a lo anterior el estar atento para responder desde la cuenta electrónica olgaperezperez91@gmail.com las citaciones enviadas al señor Daniel Chaverra. Es decir, se cae de su propio peso el decir del abogado, pues comparado el tiempo detenido con el que hasta el momento ha dedicado al proceso disciplinario y penal, resulta lógico decir que no fue el tiempo que estuvo detenido en el peaje, ni la imposibilidad de cargar el camión con el producto, lo que conllevó a que el ciudadano instalara una queja disciplinaria. En cuanto a si la ropa de los trabajadores estaba sucia o no, el despacho no cuenta con prueba alguna para decir que estaba o no estaba en estas mencionadas condiciones. Además, el tema central y por el cual se está investigando el señor patrullero Luis no es por si los trabajadores estaban o no estaban sucios o si contaban o no con permisos de la alcaldía. Acá se está investigando es cómo soterradamente el encartado intimidó al quejoso para que a su favor entregara la suma de 200.000 pesos. Finalmente, dice el doctor Neira, los testigos declaran sin prender la cámara, lo que impide la aplicación del principio de inmediación en la práctica probatoria. Finalmente, el doctor Daniel Neira Ríos hace referencia a la declaración del señor, a la declaración de fecha 13 de agosto del 2021, donde intervino el suscrito teniente Sergio Andrés Ruiz Hidalgo como director del proceso disciplinario, la defensa técnica del investigado, doctor Fabián Alberto Urango Rodríguez, y el declarante mayor Fabio Augusto Mateus Camelo. Pues bien, señala el defensor actual del investigado que el no haber encendido las cámaras impide la aplicación del principio de inmediación. Situación que no es correcta, porque la prueba se incorporó de forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción por la defensa técnica ante el suscrito operador disciplinario. De modo que el principio aludido por el doctor se aplicó de conformidad en la práctica probatoria. Es más, son muchas las audiencias disciplinarias que aún son grabadas únicamente con grabadora de voz, y ello no implica que haya ningún tipo de vulneración al debido proceso. Se estima que el encartado tenía la capacidad para medir con razonada previsibilidad las consecuencias que sus actos podrían acarrear en caso de voluntariamente alejarse de los postulados legales que está en la obligación de respetar como funcionario público y como ejemplo de sus compañeros y los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de todo ello, decidió libre y voluntariamente inducir al infractor del Código Nacional de Policía y Convivencia y Código Nacional de Tránsito Terrestre para que a su favor desembolsara la suma de 200.000 pesos. Actitud que adoptó soterradamente, pues después de intimidar con la suma de la orden de comparendo e inmovilización del vehículo, le brinda la solución al indefenso ciudadano, que al ver la telaraña de los procedimientos administrativos que podía enfrentar, accede a las pretensiones impuestas exclusivamente por el investigado, que sin pudor alguno lo aleja del grupo de policías y particulares para poder con plena confianza inducir la entrega de 200.000 pesos, que como se sabe estuvieron precedidos de una entrega inicial de 3 billetes de 50.000 pesos, pero como faltaba ajustar la suma trazada, requiere con sus dedos la falta de un billete más. Actos que sin duda alguna demuestran el despliegue de la voluntad libre y por demás querida por el procesado, que no contento con la suma inicial dada por el quejoso, reclama el cumplimiento de la misma. Actos que son propios de una persona que está alejada de presiones externas y contrario a ello, lo que está demostrando es el libre despliegue de su voluntad
para conseguir lo deseado. Queda entonces ampliamente probada la existencia de la falta disciplinaria en el comportamiento del investigado, así como la responsabilidad del mismo, siendo imperiosa la imposición de la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por un término de 10 años, observando el principio de la proporcionalidad exigida en el artículo 18 de la Ley 734 del 2002. Por lo anteriormente expuesto, el suscrito jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno Urabá, en uso de sus atribuciones disciplinarias que le confiere la Ley 1015 del 2006, régimen disciplinario de la Policía Nacional, en concordancia con la Ley 734 de 2002, resuelve: primero, responsabilizar disciplinariamente al señor patrullero Luis y en consecuencia imponerle la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por un término de 10 años. Por haberse establecido que con su conducta infringió la Ley 1015 del 2006, según lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. Artículo segundo. Notificar la presente decisión al investigado y a su apoderado de confianza en estrados, haciéndole saber que contra ella procede el recurso de apelación ante la inspección delegada de la región 6, que deberá ser interpuesto y sustentado en esta misma audiencia, tal como lo dispone el artículo 59 de la Ley 1474/2011, modificatorio del artículo 180 del Código Disciplinario Único. Por lo cual, el despacho le concede el uso de la palabra al doctor Neira Ríos para que manifieste sus argumentos de apelación frente a este fallo. Muchas gracias. Efectivamente, hago uso, tengo retorno. Efectivamente, hago uso del derecho a impugnar la decisión por vía de alzada, y ello se realiza toda vez que en este proceso, en esta decisión de tipo administrativo disciplinario, se evidencia una violación de la ley en la que incurre el despacho, es decir, que a mi criterio la oficina CODIN infringe las normas en que debía fundar el acto administrativo que hoy nos está notificando. Esto se configura a través del quebrantamiento de los principios de valoración de la prueba y la consecuente violación al derecho al debido proceso, en especial lo concerniente a los artículos 6º, 94, 129, 141 y además el 142 del Código Único Disciplinario. Toda vez que en el caso subexámenes se presenta un quebrantamiento de los principios de imparcialidad en la búsqueda de las pruebas y la apreciación integral de las mismas. Pues básicamente todo el peso de la prueba de la existencia de la supuesta falta y responsabilidad disciplinaria recae en la afirmación del denunciante Juan Diego Díaz, en esa única declaración rendida en el despacho disciplinario el día 18 de noviembre del 2020, y en el testimonio de su empleado Huelvas Córdoba, a pesar de que este último deja en evidencia que ni siquiera habría estado en el lugar de los hechos, por cuanto el libreto le quedó tan mal aprendido que hasta afirma haber visto con sus propios ojos documentos gubernamentales que nunca nadie expidió y que el ACUO, por miedo a que se le cayera el caso, no quiso constatar directamente, y que ahora para el despacho resulta siendo lo mismo una alcaldía que una cámara de comercio, cuando hasta los logotipos son diferentes. De hecho, ni siquiera en esa zona del país se habla de cámara de comercio de Turbo, sino que se habla de cámara de comercio del Urabá. Y la alcaldía de Turbo sí tiene el nombre Turbo, y la persona fue clara en indicar que vio logos de la alcaldía de Turbo. Y si revisa el señor inspector, basta googlear para mirar los logos, va a ver que el logo de la alcaldía de Turbo no tiene el más mínimo parecido al logo de la Cámara de Comercio. Por lo tanto, esas conclusiones a las que llega el despacho, pretendiendo justificar las mentiras del testigo, son producto de la imaginación del juez disciplinario, porque el testigo jamás habló de Cámara de Comercio y es el despacho, como lo hizo en esa diligencia, contestando por el testigo. Además que dijo el testigo que había visto el permiso de toditicos, si no estoy mal fue el término que utilizó para referirse de manera plural a que había un permiso para cada uno de ellos. Y resulta que el certificado de Cámara de Comercio
no es para cada uno de ellos, sino para quien está registrado como comerciante. Por lo tanto, no puede ni siquiera pensarse que el documento al que se refiere al testigo sea el de Cámara de Comercio, cuando en Cámara de Comercio no aparecen estas personas, a menos pues que sea una sociedad y que cada uno tenga un rol dentro de la sociedad registrada en Cámara de Comercio, pero eso no aplica para coteros. Por tal motivo se descarta esa conclusión imaginaria del despacho de que ahora que el testigo confunde la Cámara de Comercio con la alcaldía. Esa conclusión de responsabilidad entonces a la que llega la oficina Codin son producto en realidad de una actitud arrogante y desafiante de la primera instancia, que bajo argumentos superjurídicos, como lo podrá percibir el señor inspector de, abro comillas, aquí el que controla la diligencia soy yo, cierro comillas, perdió el norte de la imparcialidad, olvidando que no solo hay que ser, sino también parecer, y por lo tanto se apartó de la obligación de analizar como debía hacerlo en conjunto las pruebas, que demostraban que el procedimiento policial no tuvo novedad distinta a una entrega de documentos intercambiados con otro vehículo, pero jamás a hechos de corrupción, pues los uniformados allí presentes certifican que no vieron ningún acto anómalo, a pesar de estar a distancias entre los 2 y los 4 metros, es decir, demasiado cerca, y a pesar de que el denunciante y su falso testigo refieren que mi representado le hicieron señas con los dedos en público, que según ellos se alcanzaban a ver a 10 metros de distancia. Qué raro, así de notorias serían esas señas que quienes están más cerca a 2 o 4 metros de distancia ni siquiera la alcanzan a percibir. Por lo tanto, existían esos otros medios probatorios, las declaraciones de los uniformados, en donde pues se deja sin fundamento lo aseverado por el señor Juan Diego Díaz, quien además, como se indicó en sede de alegatos, llega al descaro de cambiar su versión de los hechos en menos de 24 horas creyendo que nadie lo notaría. Y cuando lo que dijo en disciplina fue el 18 de noviembre del 2020 y esto no concuerda con expresado en la Fiscalía en el año 2020 también, el día siguiente a la declaración disciplinaria, es decir, el 19 de noviembre. ¿Y cuál es la solución del despacho para esa incongruencia en la declaración? Decir que no, que la denuncia no vale, porque la tomaron en otro despacho, que solo vale la declaración de disciplina. Ah, claro, porque no conviene que se pueda hacer la comparación. No desconoce la defensa que por pronunciamientos incluso del órgano de cierre en lo penal se ha determinado que la denuncia no es un medio de prueba, es solamente lo que activa el inicio de la acción penal, pero no puede desconocerse que a través de esa noticia criminal, la persona que se aduce víctima hace una serie de manifestaciones y esas manifestaciones las hace además bajo gravedad de juramento. Por lo tanto, cuando la persona dice mentiras ahí, eso es de tal gravedad que existe un delito independiente, autónomo, que se llama falsa denuncia contra persona determinada además. Lo que entonces significa que ese documento adquiere en el escenario procesal una importancia de un nivel magno y por lo tanto sí debía analizarse esa contradicción en la que se incurre. El problema es que la oficina Codin incumplió con su obligación de buscar la verdad real en los términos y condiciones que establece el artículo 129 del Código Disciplinario Único, por cuanto de haber analizado juiciosamente las normas que regulan la prueba trasladada, habría al menos garantizado que la Fiscalía le entregara la entrevista del testigo Daniel Chaverra Barrios, la cual, a pesar de estar enlistada dentro del oficio remisorio del 22 de septiembre del 2021, signado por el señor fiscal, el doctor Reinaldo Ferrer Mosquera, no se adjuntó en el archivo PDF, ante lo cual, a pesar de la insistencia del defensor en conocer qué es lo que dice ese supuesto testigo presencial de apellido Chaverra y además de querer confrontarlo en un juicio disciplinario, se le negó rotundamente al profesional del derecho cualquier posibilidad al respecto. Recordemos que en la declaración de Juan Diego Díaz, visible a folio 43 y reverso, de fecha 18 de noviembre del 2020, se encuentra lo siguiente, abro comillas, preguntado: ¿refiere usted que se desplazaba con varios trabajadores? ¿Puede decir que ciudadano puede dar fe de lo que usted refiere dentro de esta declaración? Contestado: Daniel Chaverra. Esto entrecomillado. Es decir, que a pesar de que el quejoso indica como único testigo a Daniel Chaverra, el despacho ni lo escuchó en declaración, ni mucho menos permitió su arribo al proceso por medio de prueba trasladada. Y surge un interrogante. Venga, ¿cómo así? ¿Cómo es que Juan Diego Díaz dice que el testigo es solamente Daniel Chaverra?
Pero cuando aparece Huelvas, Huelvas hace prácticamente un listado que parece un directorio telefónico, nombre tras nombre. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Iba solo Daniel Chaverra como empleado con Juan Diego o iba toda esa cantidad de gente que refiere Huelvas? El caso es que al menos en la entrevista, en la declaración que rinde ante disciplina Juan Diego Díaz, él refiere solo a Daniel Chaverra, lo que hacía supremamente importante escucharlo. Pero ¿qué pasó? Que existió apatía investigativa en la oficina Codin. Pues en vez de acudir a lo elemental, que sería preguntar ahí de manera oportuna en noviembre, señor Juan Diego, ¿y dónde podemos localizar a ese testigo Daniel Chaverra? Una pregunta elemental en una diligencia disciplinaria. Lo que hizo el sustanciador John Freddy Arango Tobón fue ahorrarse la fatiga y poner al denunciante a que hiciera la búsqueda del testigo, al punto que se lee, abro comillas, preguntado, ¿puede ser contactado ese ciudadano por medio de usted? Contestó sí, cierro comillas. Es decir, que fue el propio despacho el que dejó pasar esa oportunidad importante de preguntar tan siquiera el número de teléfono de la persona que se pretende localizar. Y luego entonces me sale con que es que casi un año después no lo pude encontrar. Pues claro, porque cuando estaba cerquita, fresquita la noticia, no fue capaz de preguntar ni siquiera el teléfono de la persona que pretendía escuchar en declaración. Lo que hizo que fue el despacho, que aquí alegan el fallo que lo intentó muchas veces escucharlo. Eso es mentira. El despacho lo que hizo fue enviarle citaciones a Daniel Chaverra, no a datos de él, porque nunca se tomó la molestia tan siquiera de preguntarlo, sino que le envió las citaciones al correo de Juan Diego Díaz, por lo que así era imposible que el testigo se enterara de esa convocatoria a declarar, sobre todo porque podrá ver el señor inspector delegado de la región 6, que en el folio 51, el intendente Arango Tobón, a nombre de la oficina COIN, emite la citación a Daniel Chaverra al correo de Juan Diego, que ni siquiera el correo de Juan Diego, sino de la esposa de él, por eso ahí se menciona a la señora Olga Pérez. El despacho no sabe ni cómo se llama la esposa de Juan Diego, porque tampoco hizo esa, en los generales de ley, hasta esos datos brillan por su ausencia. Pero resulta que frente a la citación de ese folio 51, para que el inspector vea ese esfuerzo monumental del despacho y vea que es mentira ese esfuerzo, pues va a encontrar cómo esa citación está emitida el 23 de noviembre del 2020 a las 07:56 horas. Repito, 07:56 horas, diciéndole a Juan Diego, abro comillas, solicito que por medio de usted comparezca el señor Daniel Chaverra el día de hoy, 23 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas, cierro comillas. O sea que el despacho disciplinario, bajo su discurso de que el que manda soy yo, cree que los civiles le vamos a correr y pretende que Juan Diego, con escasas 2 horas y 4 minutos de anticipación, no solo le ubique al testigo, sino que se lo tenga sentado de manera presencial en el comando del Urabá, que queda en Carepa, a sabiendas de que son personas de turbo y que además no son personas ejecutivas que trabajan en una oficina donde estén conectados a toda hora a un computador, sino que trabajan es recolectando banano, lo que hace un poquito difícil que apenas 2 horitas enterarse de que hay un correo electrónico en la esposa de Juan Diego y salir corriendo a presentarse al despacho, que ni siquiera expuso en su correo citatorio la posibilidad de hacer la diligencia por medios técnicos, es decir, al menos decirle, preséntese en la estación más cercana. No, eso nunca se le dijo al testigo, sino que lo citó de manera presencial a las instalaciones de la policía en el Reposo allá en Carepa. O sea, señor coronel, inspector, que el ACUO decretó una prueba con la intención fue de no practicarla, porque yo mismo fui hasta el Urabá a hacer ese ejercicio y entre el terminal de turbo y el comando del Urabá, donde está la oficina Codin, en bus uno se gasta mínimo 2 horas, porque ese bus le para hasta una hormiga en el camino. Y en taxi blanco se gasta 1 hora, pero toca esperar a que se llene el cupo de turbo apartado y ahí sí coger una buseta que vaya hasta Carepa, o sea que la hora se resulta extendiendo. Esto para referir que aunque Juan Diego Díaz hubiera tenido sentado prácticamente al lado o en las piernas a Daniel Chaverra, mirando juntos el correo electrónico al momento de su emisión el 23 de noviembre a las 07:56, o sea, prácticamente a las 8 de la mañana, no alcanzarían ni siquiera en esas condiciones de estar viendo el correo justo en el momento que llega, poder alcanzar a hacer presencia en la diligencia. Pero lo peor de todo, señor inspector, es que ese trabajo que la oficina Codin no pudo ejecutar, se lo hizo la fiscalía. Entonces la fiscalía sí logró entrevistar a Daniel Chaverra, lo que la oficina Control Codin no pudo, control disciplinario. Le dice además la fiscalía a la oficina Codin, mire, aquí le remito la diligencia,
para su proceso disciplinario. Lamentablemente por cuestiones logísticas la enlista pero no la anexa. El despacho ni cuenta se da, si no es porque la defensa lo dice cuando se pronuncia sobre el traslado, disciplina no dice nada al respecto. Y la oficina CODIN del Urabá, aún advertido de ello, prefiere dejar así. Ni siquiera hace lo básico de decirle, oiga, fiscalía, usted me mandó un correo sin el archivo adjunto, el abogado me hace caer en cuenta de eso. Por lo tanto, ¿me sale alguien en sala de espera? Allá. Me mandó el correo, señor fiscal, vea, usted me mandó ese correo sin el archivo adjunto. Y con esa falta de iniciativa probatoria, ¿qué resultó haciendo? Negando la posibilidad de acceder en este proceso disciplinario a conocer qué dijo Daniel Chaverra. Pero el despacho ahora me dice en el fallo, yo hice todo lo posible por escuchar su testimonio. ¿Cuál esfuerzo si la fiscalía hasta le ofreció la entrevista ya tomada y ni siquiera se hizo lo básico de decir, entréguemela porque no me la adjuntó? ¿Y qué pasa con eso? Que en la entrevista penal podían extraerse los datos que el despacho dice es que yo no lo pude traer al proceso porque no sabía dónde citarlo, no tenía direcciones. Ah, sí, pues es que resulta que hay bases de datos que se pueden consultar de manera pública. Entre otras, el mismo Registro Único Nacional de Tránsito. De hecho, el FOSIGA, el CISBEN. Es decir, que sí pueden existir formas de obtener los datos de un testigo. Sin embargo, ello no se hizo. De hecho, si revisamos las solicitudes probatorias que hizo mi antecesor, encontramos que él hasta pidió que le suministraran los datos de las hojas de vida o certificados laborales que tenían esos coteros de la empresa del señor Juan Diego Díaz. ¿Para qué? Porque eso pasa como cuando uno va a buscar a un policía, el policía ya está pensionado, toca correr a que talento humano diga cuál fue la última dirección que registró. Saber si la persona tal vez estaba afiliada a algún tema de seguridad social, a riesgos profesionales, porque ahí deben existir datos. ¿Pero qué dijo el despacho? No, señor abogado, eso no le aporta nada al proceso. Bueno, no le aporta datos de ubicación que después usted va a decir que no los tenía y por eso no lo encontró. Pero la fiscalía en la entrevista es un formato que está establecido desde que se creó el sistema y ahí aparecen lo primero que se le preguntan al testigo son los generales de ley. Sin embargo, eso se podía extraer de la entrevista, pero si no se hizo el mínimo esfuerzo y que la entrevista se incorporara al proceso disciplinario, pues ahí están los resultados. Podrá ver usted, señor inspector, que esa carencia de brío probatorio también se evidencia cuando el testigo aporta un número del cual dice que lo llamó un policía, el que él acusa y que corresponde a la línea 320 757. ¿Y qué hizo el despacho con ese dato? Nada. No hizo la más mínima verificación al respecto. O sea, le cree todo al testigo, pero ni siquiera hizo una verificación de aquellas manifestaciones que hizo el testigo. De paso, debo decir que ese número telefónico no pertenece a mi poder dante. De hecho, no solo no hay constatación de a quién podría pertenecer el número, sino que no hay ni siquiera la constatación básica de que esa llamada realmente se haya realizado. ¿Cuál fue su duración? Lo más básico sería que al menos se le hubiera preguntado al testigo, venga, usted de casualidad tomó un pantallazo del registro, grabó la llamada, de pronto no. Pero cuando uno coge el teléfono, pues ahí le sale cuáles son los últimos números marcados, cuáles son las últimas llamadas recibidas y ahí aparece la opción de la duración. Tiene al menos un pantallazo de eso, algo, un soporte mínimo que me permita tan siquiera verificar que es cierto que usted recibió una llamada. No, el despacho no tuvo esa iniciativa probatoria. De resto, de hecho, causa curiosidad que en esa declaración el declarante dice, al que disciplina no quiere que yo interrogue de ninguna manera, dice lo siguiente, abro comillas, preguntado, ¿tiene algo más que agregar? Contestado, sí. A los 2 días siguientes me llamó el policía y me dijo hasta el apellido, pero se me olvidó el nombre y pues más no me dijo nada más, cierro comillas. O sea, una llamada bastante particular y que frente a las reglas de la experiencia es hasta ilógica. ¿Cómo, si se quisiera en realidad es perfilar el caso a nombre de alguien en particular? Porque nadie sobre quien recaiga una denuncia va a resultar llamando a decir, hola, me llaman fulano, para que tenga todos mis datos para más adelante si los necesita. O sea, ¿a son de qué una persona que se supone que están acusando, se supone que el señor dice que fue 2 días después de la denuncia o de los hechos, no sé, eso tampoco lo preguntó el despacho en su única declaración de Juan Diego, pero pues es ilógico pensar que sobre quien recaiga un señalamiento llame a decirle, vea, mis datos son tales, o sea, ¿qué número, qué más quiere? Número de placa, fecha de nacimiento, o sea, ¿a son de qué? Si la llamada tal vez dijera,
que es para decirle que no lo denunciara, que no le haga un daño, pues hasta de pronto. Pero el testigo refiere que no le dijo sino los datos personales y abro comillas, no me dijo nada más, cierro comillas. Esa falta de verificación de lo narrado por el quejoso denunciante tiene serias repercusiones de quebrantamiento del artículo 142 del Código Disciplinario, pues existe ausencia de certeza, derivado de ello de la no valoración de las pruebas testimoniales de los policías presentes, inobservancia que llevó en gran medida a la oficina Codina a establecer una supuesta certeza de existencia de la falta y en la responsabilidad a partir de suposiciones fundamentales de testigos contradictorios y a todas luces inverosímiles de la falsa víctima y del falso testigo, lo que hizo que con esa mala calidad del testimonio prefiriera el despacho no correr el riesgo de traer más gente a declarar para no tener que absolver por duda. No quiere decir esto que el despacho no se haya pronunciado en el fallo sobre la declaración de los policías. Sí, pero lo hizo solamente para lo que le convenía. ¿Qué? Decir que el policía que represento sí fue el que atendió el procedimiento. Ah, es que eso no lo está negando nadie. Eso no lo está negando nadie. La minuta incluso, sin necesidad de que los policías declaren, dice dónde estaban de servicio los uniformados. Lo que tocaba era no mirar solo el pedacito, que dice que el patrullero que represento fue el encargado de tomar contacto con el ciudadano. Tocaba era mirar la otra parte, la otra cara de la moneda, donde mientras aquí el despacho me dice que mi cliente tuvo ese contacto sigiloso y ágil con el señor Juan Diego para pedirle la plata sin que no lo notaran, el comandante del grupo dice que jamás vio al patrullero y al ciudadano hablar por allá de manera apartada, sino que estuvieron ahí frente a todos sin ningún inconveniente. Es decir, que esa reunión, entre comillas, clandestina, oculta y demás, no existió. Lo que pasa es que tocaba era leer la declaración, bueno, leerla, no escucharla, la declaración completa, porque esa sí fue en audio. Y ahí se podrá ver que al final, cuando hace unas preguntas, el abogado que me antecedía le dice que si él vio alguna actividad así sigilosa, extraña, y no, dice que además fue un contacto muy corto. Ah, entonces dice el despacho, como si hubo contacto, es ahí donde hizo el torcido. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo pretende que le pida los papeles a un policía de tránsito al conductor? ¿Cómo pretende que le haga una pregunta o le diga, deme la cédula? Por meras señas, tiene que haber un contacto. De hecho, hasta tienen que saludarse. Es decir, que el hecho de yo conversar con alguien no significa que ahí de una vez le esté haciendo una petición de manera ilegal, menos delante de todos los policías, menos a menos de 2 o 4 metros y además dizque haciendo señas. Eso es ilógico. O sea, eso es algo que se convierte en absurdo y que el comandante no tendría por qué taparle. De hecho, lo habrá podido hasta judicializar si hubiera percibido alguna situación. Esos errores en la valoración son los que me hacen rogarle al inspector delegado que entre a corregir en este proceso lo ocurrido, bajo la activación de su competencia por vía de alzada y en donde no solo debe analizar si existía o no prueba suficiente para emitir una declaratoria de responsabilidad, sino que debe ir más allá y realizar un control de legalidad de la actuación, hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador para determinar si realmente el mismo fue o no construido con total apego al ordenamiento constitucional y al ordenamiento legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales que en el sentir de la defensa quedaron pisoteados porque se me convirtió básicamente en una figura decorativa donde las pruebas pedidas me fueron negadas para de esa manera dejarme literalmente amarrado en el ejercicio de la contradicción, siendo ello lo que me obliga a pedirle, señor inspector, que realice un juicio integral, incluso revisando por demás las 2 solicitudes de nulidad planteadas en este asunto y también negadas al interior del proceso. La primera por una intromisión del comandante de la policía del Urabá, quien básicamente se puso a practicar pruebas de reconocimiento en fila de personas a través de otro oficial de la institución como el mayor Camelo, en su momento capitán. Y la segunda por el incumplimiento de las ritualidades propias de la oralidad que hacen que no se encuentre en el expediente el audio de la instalación de la audiencia de procedimiento verbal en su primera sesión, creo que es la del 2 de agosto. Para tal efecto, aplicando los principios de economía y celeridad procesal, no tendría sentido dedicar esta intervención a repetir uno a uno los argumentos nulitorios indicados en esas 2 solicitudes de nulidad referidas, cuando los argumentos ya están consignados en el expediente y lo que se pide es que se realice un nuevo estudio por parte del proceso disciplinario a través de la segunda instancia,
por lo que hago en este momento es invocarlos para que queden incorporados dentro de los argumentos de la alzada y de esta manera, en virtud de la primacía del derecho sustancial, pueda usted, señor inspector, examinar de nuevo esas causales de nulidad invocadas, pero además aquellas que resulten conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar al interior de la jurisdicción disciplinaria lo que se conoce como una tutela judicial efectiva, que debe garantizar la inspección delegada como juez disciplinario. No en vano, esos cargos jamás estarán a cargo, valga la redundancia, de oficiales subalternos, sino de oficiales superiores, para que justamente ese bagaje que da la experiencia en el litigio sea dignamente lo que le permita al señor coronel un análisis más jurídico que pasional en este asunto. Esto porque respecto a la valoración de las probanzas peticionadas y negadas, sobre todo la de impedirme a toda costa tener una confrontación directa con el denunciante y valorar, entre otras cosas, el lenguaje no verbal como columna vertebral de una vía de hecho en este caso, porque la negativa de la prueba no fue una postura consecuencia de no cumplirse con la carga de legalidad, pertinencia y conducencia de la prueba requerida, pues la defensa dejó claro que existía una contradicción abismal entre lo dicho en disciplina y lo dicho en la fiscalía que ameritaba que se hicieran claridades por parte del ciudadano imputador, sino que la negativa obedeció a que en sede de indagación preliminar, cuando escucharon al denunciante en una única oportunidad, mi cliente no pudo asistir a la diligencia y no contaba con los recursos para contratar a alguien que lo representara. Entonces el juez disciplinario del Urabá lo cita a juicio básicamente dando a entender a que eso como quedó, que quien lo manda no haber participado en esa oportunidad única de recepción de esa declaración y que por ese motivo de que no se presentó a esa declaración de la preliminar es que le niega la oportunidad en juicio disciplinario de confrontar a esta persona. Ese no es un argumento válido para negar una práctica probatoria. Pero peor aún, descarga esa novedad en los hombros de la defensa técnica que estoy actualmente ejerciendo, a quien se le obliga a asumir esa carga, impidiéndoseme refutar al denunciante en sus dichos, lo cual es absurdo en tanto que entonces mi presencia en el proceso se torna como un mero espectador y no como un sujeto procesal activo con derecho a participar y a controvertir. De hecho, aunque se tiene conocimiento de que la no asistencia del procesado a la diligencia pues de noviembre del 2020 fue por una negativa de permiso para asistir por falta de personal policial en el servicio, bien podría también expresarse que ello eventualmente se puede tornar como una estrategia defensiva que además es muy usual y es dejar que en la primera declaración el ciudadano señalador de manera libre dé rienda suelta a su lengua y diga todo lo que se le antoje, lo que quiera, sin la presencia del investigado, para que con posterioridad, en una ampliación de ese testimonio, el investigado y o su defensor le pidan que precise todos aquellos argumentos, todos aquellos asuntos que dijo en su declaración inicial de manera escueta y sacar a la luz con ello aquellas afirmaciones que inicialmente realizó pero que carezcan de sustento y por consiguiente entonces si esa es una estrategia de defensa válida no tiene por qué castigarse con posterioridad y decir no le voy a permitir de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, una ampliación del testimonio. Mucho menos puede castigarse el investigado por no asistir a la diligencia de la práctica testimonial cuando para esa fecha no se contaba con una declaración anterior que permitiera confrontar su credibilidad. Lo que vino a ocurrir el día inmediatamente después, es decir, el 19 de noviembre, lo que significa que esa manifestación del 19 de noviembre ante la Fiscalía, después de la declaración testimonial disciplinaria del 18 de noviembre, era lo que activaba la posibilidad indiscutible de escuchar en ampliación de testimonio al ciudadano. Como esa denuncia pues cambia por completo de manera abrupta la versión de lo ocurrido, pues es ahí lo que habilitaba a la defensa técnica a pedir en la audiencia que el quejoso denunciante viniera a dar las explicaciones en el juicio disciplinario. ¿Y cuándo se pide eso? Pues cuando llega la copia de la actuación penal, antes no. Antes es inverosímil porque nadie está obligado a lo imposible, no había forma de saber que esa manifestación contradictoria existía en ese otro proceso y como se arrima a última hora al proceso disciplinario, pues es ahí en donde al llegar a ese traslado surge la necesidad de pedir esa prueba de confrontación. Recordemos que en lo no previsto en el Código Único Disciplinario, según el artículo 21 de esa ley 734, se aplican las normas penales y por consiguiente debemos tener en cuenta que a la hora de un enjuiciamiento
a pesar de que un declarante haya rendido entrevistas o declaraciones juradas y a pesar de que en un juicio lo haya interrogado la fiscalía, lo haya interrogado la defensa, lo haya interrogado el Ministerio Público y hasta el juez a través de estos dos últimos de preguntas complementarias, aún con ese hostigamiento de cuestionarios al testigo, nada impide que ese testigo pueda en el mismo juicio volverse a escuchar. Por eso está dispuesto que el testigo debe permanecer a órdenes del juez en inmediaciones de la sala que lo está escuchando. ¿Ello por qué? Porque se puede llegar a necesitar volver a escucharlo. Por lo que entonces, si eso aplica en el proceso penal, es inaudito que en disciplina solamente se limite a escucharlo en preliminar y ya, no más. Y eso que en preliminar ni siquiera al juez disciplinario le pudo ver la cara al testigo. Solo el único que lo ha visto ha sido el sustanciador. Por consiguiente, ante esa negativa de una prueba tan fundamental como es la confrontación del denunciante, considero que ello por sí solo es suficientemente grave como para revocar el acto administrativo disciplinario hoy recurrido. Ello no porque así lo crea el abogado Daniel Neira Ríos, sino porque así lo ha dejado claro el Honorable Consejo de Estado en forma reiterada en decisiones como el radicado 11-001-0325-000-2010-00162, expediente 1200-10, actor Ángel Yesid Rivera García, demandada la Procuraduría General de la Nación, o como la sentencia del 21 de junio del 2018 en el radicado 25-000-2342-000-2013-06306-01, expediente 4870-2015, accionante Nancy Estela Marulanda Rodríguez, demandada a la Policía Nacional, y la sentencia 11-001-0325-000-2011-00351-01, expediente 1323-2011, del 24 de septiembre del 2020. Demandante Mario Alejandro Aranguren Rincón, demandada a la Procuraduría General de la Nación, y en donde a unísono, junto con muchas otras decisiones de ese órgano de cierre en lo administrativo, reitera esa alta corporación que son 9 los elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, como son, primero, el principio de legalidad de la falta y la sanción disciplinaria. Segundo, el principio de publicidad. Y aquí no podemos, frente a ese segundo principio, decir que se ha cumplido con ese principio de publicidad cuando ni siquiera hay registro en la primera sesión de audiencia. Tercer principio, de los 9, el derecho a la defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba. Este es el más irrespetado, tanto así que es más irrespetado que semáforo a la madrugada, porque se me negó hasta la posibilidad de verificar si la alcaldía de Turbo había o no emitido el permiso que alude el testigo Huelvas. Al respecto, vale la pena traer a colación lo que alertaba hace más de 100 años Fra Marino Dei Malatesta en su libro Lógica de las pruebas en materia criminal de 1912 y traducido por Simón Carrejo a través de la editorial Temis en 1997, en donde su página 105 indica que el testimonio tiene tanto valor probatorio como exactitud la percepción de lo aseverado y que por ende, si no se sabe cómo se llegó a cabo esa percepción, no se puede tener fe en su exactitud. Es decir, que no se trata de dejar que el testigo relate los hechos a su libre albedrío, sino antes bien precisar y dar sustento a sus dichos a través de hechos secundarios. Aquí me ha dicho el fallo disciplinario, es que no estamos investigando si había permiso o no. Es que no estamos averiguando si la ropa estaba puerca o no estaba puerca. Claro, yo eso lo tengo claro. Este no es mi primer proceso disciplinario. Pero precisamente por eso sé que hay hechos principales y hay hechos secundarios. Y lo dice este doctrinante Fra Mario Dei Malatesta desde 1912. Es que hay que revisar unos hechos secundarios porque esos hechos secundarios son los que le dan mayor veracidad a los hechos principales. Y dice que se entienden como hechos secundarios aquellos que no están dedicados a acreditar directamente alguno de los hechos contenidos en la acusación o en la teoría del caso, sino que tienden a brindar credibilidad o sustento a las afirmaciones aportadas por el testigo. Es decir, una especie de verificación periférica de credibilidad. De hecho, si revisamos el artículo 375 de la ley 906, ya que la ley 734 no nos dice cuándo una prueba es pertinente, nos toca acudir a las normas penales, pues ¿qué dice el artículo 175? Que la prueba, abro comillas, también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito, cierro comillas. Es decir, que cuando yo hablo de la ropa puerca, pero
dicen que la ropa puerca es porque venían de trabajar, pero el testigo dice que ni siquiera cargaron, la ropa no podía estar puerca porque no hizo ningún trabajo físico, ni el sudor puede tener, porque no cargó nada. Cuando el testigo me dice, yo tuve en las manos un documento y tenía el logo de la alcaldía apartado, verifiquémoslo, ¿por qué? No es que no estamos averiguando si tenían permiso de la alcaldía, claro, yo lo sé, pero es que hay que leer el 375 en su inciso final. Estamos analizando la credibilidad del testigo. ¿Cómo la analizamos? Haciendo una verificación de todas las manifestaciones que hizo. Por lo tanto, entonces, lo que pasó en este proceso es que el despacho desconoció qué significa un hecho secundario, qué significan las verificaciones de pertinencia que da el análisis de credibilidad y por lo tanto, pues por eso descartó esa práctica probatoria que la defensa necesitaba para su teoría del caso. Un hecho secundario que lograba eso, entonces, pues era la verificación directamente con la alcaldía, pero el ACU se negó a realizarlo. En todo caso, hoy, 22 de octubre del 2021, antes de iniciar la lectura del fallo, más exactamente a las 06:05 horas, desde la dirección gobierno@turbo-antioquia.go.co, se remitió la respuesta al derecho de petición impetrado por la defensa técnica que le estaba haciendo el trabajo al despacho. Como puede verse en la exposición de pantalla que voy a realizar en este momento, para que obre dentro de mi argumentación, es decir, para que quede como parte de mi recurso de de apelación. Podrá ver usted, señor inspector, que le pongo a su disposición mi correo y que efectivamente el día de hoy, bueno, además de un correo ahí inoportuno de Boitech, me sale que hay un correo que viene de gobierno a las 06:05 horas. Cuando lo abro me dice respuesta oficio número 402-21, que viene del correo, la dirección electrónica a la que me acabo de referir, muestra la fecha de recepción y la hora y hay un documento anexo. Y el documento anexo dice lo siguiente: doctor Daniel Giovanni Neira, cordial saludo, asunto, respuesta de derecho de petición con fines probatorios, penales y disciplinarios, cordial saludo. Me permito darle respuesta a su solicitud de información indicándole que aparados en el decreto tal. Bueno, aquí lo que me interesa, se verificó, abro comillas, se verificó que los señores Juan Diego Díaz, identificado con cédula tal, y el quien Antonio Huelvas Córdoba, identificado con cédula tal, no han realizado ninguna solicitud de permiso. Por lo tanto, hay un error con una S que se fue de más. Desde este despacho no se ha surtido ningún trámite al respecto. ¿Quién firma esto? Alex Junior Córdoba Urango, secretario distrital de Gobierno y Convivencia y Paz. Aquí vemos el logo de la alcaldía de Turbo. Eso no tiene nada que ver de parecido con Cámara de Comercio. Aunque está fechado el día de ayer, ya mostré pues que llegó el día de hoy. No se ha podido entregar antes, claro, porque principio fundamental del derecho, nadie está obligado a lo imposible. Esa información no la tenía yo, requería que otro lo hiciera. Difícil no, era cuestión de oficiar. Y entonces vemos que se corrobora ese hecho secundario. El testigo mintió y por eso ratifico mi petición de compulsa de copias por falso testimonio, porque nadie puede venir a decir bajo grave juramento que vio un logo de una alcaldía de Turbo con un permiso y la alcaldía de Turbo acaba de certificar que eso es mentira, que el testigo faltó a la verdad. Que es que lo confundió con la Cámara de Comercio, que eso lo diga el testigo, no lo diga el juez disciplinario. ¿De dónde? Ahora, lo confundió con la Cámara de Comercio, está en el expediente. Señor inspector, lo invito a que usted me diga cuál es el folio del certificado de Cámara de Comercio, porque al menos en mis copias no está. En mis copias no está. Entonces yo no sé por qué el juez disciplinario dice, lo confundió con ese documento. ¿Con cuál? El imaginario, porque en el cartulario no está. Entonces, ¿cuál certificado de Cámara de Comercio? O sea, estamos fundando un fallo sobre elementos que nadie ha visto. Otro de los principios, que era lo que me estaba refiriendo, retomando la línea central, es el cuarto, el principio de la doble instancia. Este principio también se viola en este proceso disciplinario, señor inspector, porque ante las notorias irregularidades que se venían presentando, se planteó el cambio de radicación de la actuación y el despacho se negó rotundamente a permitir que la inspección delegada como superior funcional o la inspección general de la policía en su competencia residual pudiera revisar la forma que se estaba llevando el caso. Y eso no es que de pronto yo considero que eso no aplica en la policía, que no aplica en la policía. Usted, señor inspector, ya sabe que sí aplica en la policía y lo sabe porque hay una acción de tutela que aún no se ha fallado en primera instancia, pero que dentro de los soportes se le mostró cómo, frente a un trámite exactamente igual en el departamento de policía Guajira,
se dio trámite a ese, en plena audiencia disciplinaria, a esa solicitud de cambio de radicación y estamos esperando que la inspección región 8 pueda tomar decisiones. Que es el criterio de la oficina de La Guajira y no el mismo del Urabá. No, qué pena, pero es que aquí no somos México ni somos Estados Unidos, en donde cada estado tiene sus propias normas, como viendo cada departamento como un estado. No, aquí las normas son las mismas desde la punta de La Guajira hasta la punta del Amazonas. Por lo tanto, mi cliente tiene derecho a que se le den las mismas garantías en Urabá que se le dan a un procesado en La Guajira. Y en esas condiciones significa que debía darse el trámite. Que lo nieguen. Bueno, pues eso ya será decisión del inspector que diga si considera que se está llevando mal o no el caso. Pero a estas alturas del partido lo que puedo decir es que el principio de doble instancia que genera ese tipo de peticiones también fue vulnerado. Y según el Consejo de Estado, pues eso es una afectación al debido proceso. Eso nulita la decisión aquí adoptada. Otro de los principios, que sería el quinto, es la presunción de inocencia, es decir, que mi argumentación, mi recurso, se está sustentando básicamente en principios fundamentales del derecho. Esa presunción de inocencia como principio quinto de los 9, pues está vulnerada en tanto que a pesar de la excelente hoja de vida visible a folio 12 y subsiguientes, en lo más de 18 años de servicio de mi representado, jamás ha sido sancionado, jamás ha sido investigado. Tal es así que por eso ha recibido las 5 menciones honoríficas que corresponden a su tiempo de labores en la institución. Y año tras año, de manera ininterrumpida, ha sido felicitado por su labor impecable. Es decir, si revisamos las felicitaciones, las fechas demuestran que no ha existido un solo año en sus 18 de servicio que no haya recibido una felicitación. O sea, no hay un año que le haya quedado pendiente recibir ese estímulo. Lo que entonces hace que no se le pueda dar mayor credibilidad a un ciudadano sin coherencia, sin claridad, ni precisión en su relato, por encima del policía que como servidor público tiene una hoja de vida intachable. Hacerlo en la manera invertida como lo está haciendo el despacho, de creámosle al ciudadano, pero presumamos que el policía es un torcido, a pesar de su hoja de vida, pues afecta ese principio de la presunción de inocencia. Bajo este sistema procesal sancionatorio, llámese penal o disciplinario, existe la libre apreciación de la prueba, es decir, que la veracidad del testigo no depende de la multiplicidad de testigos. En eso es lo único tal vez en lo que podemos tener un punto en común con el despacho. Pero, ¿cuál es el problema? Que no importa si usted me trae 2, me trae los 4, me trae los 5, me trae los 6, sino que debe analizar frente a ese 1, 2, 4, 6, 10 o 100 las condiciones personales del testigo, las facultades superiores de aprehensión, de recordación, de evocación de la persona. Estas condiciones además deben estar acompañadas de una ausencia de interés en el proceso o circunstancias que afecten la honestidad del declarante. Y es justo allí donde aflora un interés en el asunto, y es el que se advirtió desde la sede de alegatos, y se reitera, es una sed de venganza del señor Juan Diego Díaz por la molestia que le produjo haber tenido que esperar que sus documentos le fueran devueltos, porque le habían sido entregados al conductor de otro automotor. Que es que ha perdido más tiempo en las diligencias. No, pues es que ya, en una frase muy común, untada una mano, untada la otra. Si ya había puesto a mover el aparato disciplinario, pues tenía que mantenerse en su intención de comparecer. Es que no es porque quiera, es porque le toca. Es que rendir testimonio no es un favor, es una obligación. Tanto así que la ley 734 dice que si el testigo es renuente lo puede multar hasta con 50 salarios mínimos. Entonces no puede decirme el despacho en su fallo, no, es que el señor descarto que se quiera vengar porque le hicieron perder tiempo, porque tiempo ha perdido aquí en el proceso disciplinario. Pero es que el tiempo que ha perdido en el proceso disciplinario, ¿qué? Una sola declaración que rindió. Una sola. Que se sentó a hacer el PQR. Pues eso es muy fácil. De hecho, el PQR tiene un solo párrafo. Entonces no puede decirme que es que descarta la venganza porque ha perdido tiempo en disciplina. No es que no es perder tiempo en disciplina, es que no es si quiere venir, es que le toca venir. Si el despacho lo cita, no es un favor. Y esa furia del quejoso es algo que no me estoy inventando yo, señor inspector, sino que fue detectada por uno de los policías presentes en el lugar del procedimiento. Me refiero a la declaración del patrullero Fabián Palomino, folio 43 del cartulario, que indica que, abro comillas, me acuerdo que un señor bastante alterado manifestaba la relación sobre la documentación de su vehículo, cierro comillas. Hay un tema pues como de reacción bastante maluca, pero muestra es que el testigo, Fabián Palomino, refiere que él sí percibió a un señor bastante alterado. Entonces, acudamos
a los significados de esos términos. Diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa bastante? Número abundante, copioso. Una cantidad abundante de algo, una cantidad alta. Son 3 de los significados que trae la RAE. ¿Y alterado qué significa? Perturbar, trastornar, inquietar, enojar o excitar, entendiendo el grado de excitación como un tema de alteración y no como un contenido sexual. Es decir, que en mi criterio se viola la presunción de inocencia cuando se le da credibilidad a un quejoso que no cuenta con un respaldo sólido de las acusaciones que realiza y cuando se descarta por completo un motivo de venganza por rabia que pudiera tener la persona cuando el propio testigo palomino así lo refiere. Si bien por regla general en la comisión de delitos como la concusión o el cohecho, que es muy similar, la solicitud del beneficio ilegal se formula de manera discreta como regla general y entonces el testimonio de la víctima suele cobrar una vital importancia. También su apreciación debe ser exigente en orden de constatar su coherencia, especialmente al analizar los momentos previos, los momentos coetáneos y en ocasiones los momentos posteriores en los cuales se desarrolla la supuesta conducta que se enrostra. ¿Eso se hizo? No, porque el despacho dice que no está investigando nada distinto al supuesto pago de los 200 y abandona por completo esas exigencias que ha dicho la Corte que hay que hacer cuando se trata de un único testigo. Todo ello, como es obvio, en orden de excluir contradicciones, penumbras y dudas, tras una crítica testimonial fuerte que permita esa tranquilidad que solo produciría la certeza de que se emite una sanción a un culpable y no la sensación de intranquilidad de haber fallado más por el afán de resultados, como aquí ocurre, en donde afectando el renombrado principio de presunción de inocencia, toda duda debe resolverse, es a favor del procesado y no a la inversa como aquí ha ocurrido. Según el intendente Juan Pablo Espinosa, como comandante del grupo, él estuvo cerca percibió también que se mostraba una molestia por la entrega de los documentos y además refiere que nunca se le hizo por parte del ciudadano alguna manifestación sobre algún otro aspecto. De paso señala que el policía que hoy represento laboró activamente, que incluso inmovilizó varios vehículos, es decir, que tuvo una actividad proactiva y que ni siquiera existió una actitud de alejamiento entre mi cliente y el ciudadano que permitiera tal vez percibir una posible conversación extraña o similares. El principio de imparcialidad como el sexto de los 9. También es imposible hablar del cumplimiento de este principio en este expediente con la polémica frase que el que manda soy yo, o sea, imponiéndose el cargo por encima de lo jurídico. Esa frase, considero, señor inspector, que debe ser objeto de llamados de atención, porque será válida tal vez en una escuela policial frente a los alumnos o los cadetes, o frente a un CAI en la vigilancia, pero no en el proceso disciplinario, al menos no en uno donde yo haga parte, porque las órdenes del proceso las da el artículo 230 de la Carta Política. ¿Esto qué quiere decir? Que se está presentando en este proceso uno de los 4 defectos de motivación de las decisiones judiciales que ha escrito de antaño la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la del 4 de mayo del 2011, en el radicado 35977, o la del 3 de marzo del 2010, en la radicación 32199, o la del 21 de octubre del 2009, en la radicación 32004, o en la SP 9396 del 2014. Exactamente diciendo que existe un defecto en las motivaciones que se llama motivación sofística aparente o falsa. ¿Y qué es la que aquí se presenta? Y es aquella que surge cuando el fundamento probatorio de la decisión no consulta la realidad que exhibe el proceso. Pues lo que se hace es construir una realidad paralela o diferente y se llega a conclusiones abiertamente equivocadas, basándose en egos personales, es decir, en la subjetividad del fallador, en su propia mente y no en los derroteros de legalidad que deben regir la actuación disciplinaria. Dame un segundo, mojo garganta. Es más, señor inspector, cuando usted revise el folio 43 del cartulario, que lo invito a que lo haga, con su respectivo reverso podrá ver cómo el jefe Codín ni siquiera estuvo en la diligencia de declaración del quejoso Juan Diego Díaz. Es decir, nunca le ha visto la cara. Porque esa labor la hizo fue su subalterno del señor intendente Arango Tobón. O sea que ni siquiera el juez disciplinario ha podido percibir al denunciante, la manera en que declara, los gestos que realiza. Por consiguiente, en vez de decretar la prueba,
de ampliación del testimonio para garantizar esa imparcialidad, que es el principio que estamos desarrollando y que se reclama. Y de paso, analizar el lenguaje no verbal del declarante, prefirió darle absoluta credibilidad al ciudadano sin ni siquiera ver sus actitudes. Dijo de manera muy escueta y polémica el juez 53 de garantías de palo quemado en el caso de Emilio Tapia, abro comillas, le falta sal a la changua, cierro comillas. Siendo más técnico, más jurídico en mi intervención, yo digo que en este proceso le faltó kinésica al momento de valorar la declaración del quejoso. Es decir, faltó evaluar los gestos, la postura, la expresión facial, las sonrisas, las miradas conscientes, las miradas inconscientes cuando se comunica o se matiza el discurso imputador. Es decir, esa comunicación silenciosa que puede decir más que las mismas palabras. No en vano, en las conversaciones modernas, los gestos de un emoticón del WhatsApp pueden ser más dicientes que un par de palabras que la persona escriba en el chat. Partimos de ahí. Entonces, en temas humanos, hay expresiones en el rostro, señas, de hecho, hasta la respiración, tonos de voz, gestos, sonidos como una rascada de cabeza y hasta una eventual comida de uñas que nos pueden alertar sobre la credibilidad o no del testigo en la manifestación que está haciendo. De hecho, hasta la pausa que hay entre una pregunta y una respuesta es algo que no se puede percibir en el papel. Si usted me dice, señor inspector, que en el folio 43 usted es capaz de percibirme cuánto se demoraba el testigo en responder cada una de las preguntas que le hacían, yo hasta declino de mi recurso. Pero resulta que eso no se puede percibir ahí. No hay ese principio de inmediación en la práctica probatoria. Por lo tanto, aquí ocurre lo mismo que usted puede ver en el caso de Huelvas, cuando declara el testigo Huelvas. Eso es lo que yo quería que se hiciera con el declarante imputado, con el declarante denunciante. Usted podrá ver que cuando entrevistó a Huelvas y le pregunté sobre por qué medio se contactó con el patrón, esta persona se quedó impactado con la pregunta que se salía de su libreto aprendido y empezó a mirar hacia los lados, quedó preocupado, miraba hasta el piso, me agachó la mirada porque lo saqué de la zona de confort del libreto. Y automáticamente ahí quedó en evidencia que el testigo no sabía ni qué era lo que iba a contestar porque estaba mintiendo. Y por tal motivo, esos son lo que se pretende que se perciba, porque ahí es donde uno, independientemente de que quede plasmado en la diligencia, se logra dar uno cuenta cuando el testigo realmente contesta rápido y cuando se demora porque no conoce la respuesta. ¿Y por qué no conoce la respuesta? Porque es mentira. Si a mí me preguntan cómo me he conectado con este despacho, yo diré por Teams. ¿Y por qué podré contestar rápido? Porque tengo claro, porque es un hecho cierto. Pero si me preguntan cómo me he comunicado con el despacho y yo nunca me he comunicado con el despacho, no, pues empezaré a pensar yo qué me invento, qué habría dicho mi patrón para yo decir lo mismo. Entonces ahí es donde se rasca, ahí es donde lo piensa. El doctrinante Carlos Eduardo Romero Cantor, en su libro Manual Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio de Ediciones Jurídicas, Andrés Morales, en su página 31, señala que en el testimonio hasta las manos hablan, porque pueden transmitir desde el origen étnico de la persona que declara hasta su estilo de vida personal y la intención que está y la atención que está soportando el individuo al momento en que declara. De hecho, este gesto que usted podrá ver, señor inspector, con mis manos, a manera de ejemplo, lo que empieza es a mostrar que la persona puede estar tensa al momento de declarar. Puede también temblar. Y esas son las percepciones que se echan de menos y que yo le pido que usted decrete la prueba, porque usted lo tiene dentro de sus facultades. Ni qué decir además de lo que se conoce como el paralenguaje, donde el tono de la voz y hasta la emisión de un suspiro o un carraspeo completan el sentido significativo de un mensaje que emite el declarante. Pero aquí, a pesar de haberse escogido el procedimiento verbal para juzgar a mi cliente, esas posibilidades de análisis brillan por su ausencia porque no se permitió la oralidad de ese testimonio. Para colmo de males, si acudimos a esa única declaración escrita, ni siquiera eso se puede hacer de manera auténtica, de manera creíble, porque en el despacho parece que hasta copian mal, porque se lee lo siguiente, abro comillas, el policía nos pide los documentos a todos, entonces vine yo y le di 5 cédulas, y entonces nos dice, ustedes no tienen pico y cédula para traficar hoy, cierro comillas.
¿Cómo así? ¿Traficar? O sea, ¿con qué? ¿Coca, arma o qué? Porque el tráfico en nuestro país, por lo general, temas procesales se utiliza para referirse a actitudes delictivas. Por eso se habla del tráfico de influencias, del tráfico de porte de estupefacientes, no del comercio, del tráfico de armas, no del comercio legal. Pues no sabía yo que en el Urabá hubiera pico y cédula para, abro comillas, traficar, cierro comillas. Yo creí que el permiso aplicado era para, abro comillas, transitar, cierro comillas. Entre traficar y transitar hay una diferencia enorme, señor inspector delegado. Con una declaración así, que parece hasta mal copiada, o pueda que haya sido la respuesta del testigo, y si así la dijo, así se copió, no lo sabemos porque no hay cómo verificarlo, se emite una decisión diciendo que hay certeza en sus manifestaciones, sin que el juez disciplinario le conste que fue lo que realmente contestó el testigo. Pero pues si no se fijaron ni en el copia y pegue del encabezado, que dice, abro comillas, declaración que rinde el señor Juan Diego Díaz, identificada con la cédula, cierro comillas. O sea, hasta término femenino. ¿Quién sabe sobre qué declaración trabajaron que volvieron fémina a Juan Diego Díaz? Lo curioso es que, como lo acabé de decir, cuando me refería al permiso para traficar, entre comillas, el señor dice que, abro comillas, le di 5 cédulas, cierro comillas. Pero curiosamente, cuando se le pregunta cómo se hace la devolución de los documentos, refiere, abro comillas, él se dirige a la camioneta y me trae la cédula. Y en ese momento se da cuenta que los papeles del carro se los había entregado un taxista, cierro comillas. ¿Cómo así? Que le entregó la cédula. ¿No eran 5 cédulas con ese? ¿No era plural? Porque ahora me habla de una sola cédula al momento de la devolución. ¿Qué pasó con las otras 4? ¿La votaron? ¿O cómo es que el taxista no se iba a dar cuenta de que le entregaron 5 cédulas ajenas? ¿No será más bien que no existían esos supuestos testigos trabajadores, que realmente ellos no estuvieron y por eso nunca hubieron las tales 5 cédulas, sino solo una, y por eso al taxista era fácil que se confundiera con el tema del documento, sobre todo si tal vez se muestra por la parte posterior, en donde por la parte posterior pues es claro que las cédulas son muy parecidas y si uno no se detiene a leer pues no se da cuenta que no es la de uno, a menos que la voltee por el lado de la foto. Entonces, ¿por qué dice que entrega 5 pero le devuelven la cédula, o sea, una? Eso llama la atención. Y por lo tanto, esas exigencias de percepción, además que, ¿cómo exigir 5 cédulas si se supone que además, dice Huelvas, que es que el carro tenía los vidrios polarizados? Pues podría pensarse que el policía ni siquiera detectó la presencia de las otras personas. Pero bueno, eso no lo pudimos verificar, pues el despacho le impidió. Esas exigencias de percepción a las que yo me he referido y le he dado tal nivel de importancia para apelar la decisión, no es algo que yo me esté inventando, señor coronel, inspector. Para eso hay básicamente que leer el artículo 404 de la ley 906 del 2004, aplicable en virtud del renombrado artículo 21, que habla de la integración normativa como principio del derecho procesal disciplinario. Y ahí dice clarito que además de los procesos de rememoración, el juez debe tener en cuenta, abro comillas, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad, cierro comillas. Causa curiosidad, señor inspector, que la diligencia de esa persona se haya hecho a través de la plataforma virtual, llámese Teams o llámese Sky Empresarial, donde se lanzaron 2 usuarios, uno asignado por parte de la Inspección General, como lo es el usuario isg.johnarango@policia.gov.co. Ojo, señor inspector, que dije @policia.gov.co. No dije @correo policia.gov.co. Diferencia que es necesario hacer porque una cosa mostraría que es un correo institucional personal y otra cosa cuando es un correo de oficina. Los correos de oficina no tienen la palabra correo en su terminación, en su dominio. Y el otro usuario fue meval.codin-medio.com@policia.gov.co. O sea, se tomó a través de 2 despachos, 2 oficinas. Pero curiosamente el sistema extrañamente no grabó la diligencia. O sea, no se grabó la videollamada con el testigo para poder cumplir con ese derrotero del 404 de analizar el comportamiento del testigo durante el interrogatorio. Alguien podría pensar, es que no está prohibido que el intendente Arango tomara la diligencia de noviembre. Claro, él estaba comisionado, es válido. Pero, ¿y el registro con el que el juez disciplinario va a tomar la decisión
¿Cómo hizo para cumplir esos derroteros del 404? ¿Cómo analizó el comportamiento del testigo durante el interrogatorio? ¿Cómo analizó la forma de las respuestas? ¿Cómo analizó su personalidad? De hecho, hasta en las preguntas ni siquiera están los signos de interrogación. O sea, ¿cómo saber si esa coma está bien puesta? Eso es imposible. Y una tilde en el tema escritural es de tal magnitud que no es lo mismo decir la mama que decir la mamá. Siendo lo primero la mama, término relativo a chupar, es decir, de amamantar, como la señora que le da seno a su hijo recién nacido. Y la mamá con tilde, que hace referencia a esa progenitora. Una sola tilde en una declaración cambia por completo el significado, porque no es lo mismo la mama que la mamá. Y esa percepción no la pudo hacer el juez disciplinario, porque el sistema, extrañamente, ese día no grabó, a pesar de estar conectados de esa manera. Si se hubiera tomado solo presencial, eso sería válido, señor inspector, porque está aquí el computador o la máquina de escribir y dícteme y yo le copio. Pero si se hizo a través de la plataforma, ¿por qué no se grabó? No era sin hundir un botoncito. Surge la pregunta entonces, señor inspector delegado, frente a este principio que estoy abordando. ¿Qué imparcialidad puede existir cuando ni siquiera podemos saber si eso que está en la declaración fue lo que dijo el testigo o no? Porque desapareció esa grabación, justo el sistema no grabó ese día. Y no es que se presuma la mala fe por parte de la defensa, sino que es muy raro que la firma del declarante ni siquiera esté encima de su nombre, sino por allá en la parte de abajo. Y además se le haya otorgado hasta el título de doctor. Porque podrá ver usted, señor inspector, que en la hoja de firma dice doctor Juan Diego Díaz, declarante, cierro comillas. Raro, ¿no? Doctor no soy ni yo, porque hasta ahora voy en segundo semestre del doctorado. Pero el despacho sí ya graduó de doctor a Juan Diego Díaz. Así le puso el término, el título académico antes de su nombre. Y me estoy refiriendo a ese documento donde reposa el testimonio. Entonces, ¿cómo hizo el despacho para decir que el ciudadano es un doctor si ni siquiera le preguntó en la diligencia sobre su grado de escolaridad? Entonces, ¿doctor como de dónde o qué? ¿O será un copia y pegue de otra diligencia? Grave, porque no lo pudimos determinar, una sola declaración, y yo le puedo preguntar al testigo si al menos sabe leer. Es que eso ni esa pregunta se la hemos podido hacer. ¿No entiende la defensa entonces cuál es el temor de la Policía Nacional? De que yo pueda preguntarle al testigo si tan siquiera la firma que aparece en la declaración es la de él o no. Porque no tengo, señor inspector, y tampoco lo va a poder hacer usted, comparar la firma de ese testimonio donde firma como doctor con algún otro documento que haya emitido el testigo. Porque ni siquiera la PQR está firmada. Y la denuncia suministrada por la Fiscalía también viene sin firma. O sea que no es que esté pretendiendo la defensa volverse un grafólogo, ni decirle al inspector que lo sea, pero tampoco se puede desconocer que tenemos un bagaje en el litigio y que fácilmente yo puedo dar cuenta si unos grafismos de una firma al menos se parecen a otra. ¿Y cómo comparamos? Es imposible. Es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque resulta que no hay sino una sola firma donde firma como autor y no hay con qué comparar. O sea, no le pude preguntar al testigo ni siquiera, venga señor, le puedo hacer una única pregunta. ¿Esta firma que aparece aquí es la suya, doctor Juan Diego? ¿O no es su firma? No, yo no firmé eso. No le hemos podido preguntar, no lo podemos saber. O sea que en este proceso ni para una prueba grafológica sirve el expediente, porque no hay con qué comparar la firma. Y como me esconden al declarante, absteniendo de citarlo para acarear la autenticidad de tu testimonio, queda en el limbo. Además de ese hecho de poder consultarle sobre su nivel académico, ello no es porque la defensa le interese ni le vaya a dar una beca ni nada por el estilo, sino ni porque a mí me moleste que alguien le diga doctor. De hecho, ese término es muy común para referirse a alguien con un mero título de pregrado o que trabaje en una entidad gubernamental. Digamos, en una especie de temor reverencial frente a alguien que ocupa un cargo. Eso también aplica. A los políticos se les dice, a no sean ni bachilleres. Pero lo que interesa en este aspecto es conocer el grado de instrucción del testigo para saber qué tan idóneo o no es el declarante para desenvolverse en un asunto litigioso. Saber si puede o no ser manipulado por un tercero. Porque mientras el despacho lo pone a firmar como autor, el testigo ni siquiera correo propio tiene, porque hace el buzón electrónico de la esposa, la señora Olga. Por lo que hasta dudo que haya sido él quien en esas condiciones haya sido capaz de presentar el PQR en la página de la policía, y no que lo haya hecho tal vez un tercero. El séptimo principio es el de non bis in idem, el octavo el de cosa juzgada y el noveno
la prohibición de reformato imperios. Estos 3 últimos solo los menciono porque hacen parte de los 9 en el listado, pero pues no los voy a desarrollar porque no tienen relación con el recurso. Pero sí quiero decirle, señor inspector, ya para ir concluyendo, que hay muchas más novedades en este caso. El proceso disciplinario que nos ocupa ha sido tan mal, pero tan mal llevado, que cuando recepcionan un testimonio, ni siquiera hacenlo en la mental, copiar la pregunta. Para tal efecto, lo invito, señor coronel, a que como segunda instancia revise el folio 41, donde reposa la declaración de Fabián Palomino Díaz, el patrullero. Y ahí se lee lo siguiente, abro comillas, preguntado, ¿tiene algún apodo el señor patrullero? Contestado, que yo sepa no tiene apodo. Contestado, sí señor, eso fue en la mañana hasta el mediodía, cierro comillas. O sea, espere, queda claro que le preguntan a Palomino que si mi ahora cliente tiene apodos y Palomino dice que no, pero inmediatamente aparece una respuesta que dice, abro comillas, sí señor, eso fue en la mañana hasta el mediodía, cierro comillas. ¿Y cuál era la pregunta para obtener esa respuesta? ¿Qué le preguntaron al testigo Palomino para que dijera eso de que fue en la mañana y hasta el mediodía? No lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque el despacho ni siquiera copia las preguntas que realiza. Y en esas condiciones, por eso le digo, si eso pasa con Palomino, ¿qué más pudo haber pasado con Juan Diego Díaz? No lo sabremos nunca, porque como repito, señor inspector, hasta eso está mal hecho en este expediente, aprovechando que para ese momento el aquí procesado no contaba con abogado defensor. Aunque aún teniéndolo, en las diligencias se hacen mal, porque podrá ver usted, señor inspector delegado, la manera en que se recepcionó la declaración del testigo Huelvas Córdoba, donde el titular de la oficina primero le leyó la entrevista al testigo, para luego sí interrogarlo sobre lo ocurrido, para de esa manera inducirle las respuestas. ¿Podrá usted comprobar con la grabación de esa diligencia, señor coronel, la carencia absoluta de una correcta técnica de interrogatorio por parte del juez disciplinario del Urabá, de lo cual la defensa no convalidó y por eso con vehemencia interrumpí y dejé constancia, para que después no se pueda decir que la defensa por qué no hizo uso de las objeciones? Claro, lo hice. Lo que pasa es que la respuesta recibida es aquí el que manda soy yo, y frente a ello yo cumplí con la carga que me correspondía, que era dejar mi manifestación de desacuerdo. Y entonces, ¿esto qué significa? Que hay un evidente incumplimiento de lo previsto en los artículos 391 y 392 del Código de Procedimiento Penal que regulan esas prácticas probatorias. Dicen estos apartes normativos, abro comillas, no se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de la respuesta, cierro comillas. Y podrá ver usted, señor inspector, que sin sentar bases probatorias, ni al menos intentarlo siquiera, el jefe Codín le dice al testigo, le voy a leer la entrevista que usted rindió. Y luego le dice que si reconoce la entrevista que usted rindió. Es decir, que le está ordenando decir, sí, yo rendí la entrevista. En ese sentido, sobre las preguntas subjetivas, el doctrinante Carlos Eduardo Moreno Cantor, en el libro ya referido del Manual de las Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio, en lo que son las páginas 72 y que pasa a las 73, refiere, abro comillas, es una de las preguntas, refiriéndose a las sugestivas, perdón. Es una de las preguntas más peligrosas. Su contenido puede llegar a ser nocivo para el descubrimiento de la verdad procesal en el correcto desarrollo de un buen juicio oral. El testigo en los casos de preguntas sugestivas en realidad no relata ni afirma lo que personalmente sabe que ha percibido con sus sentidos, sino aquello que oye en el relato de la pregunta o que la pregunta le insinúa que él responda, cierro comillas. A propósito de esa mala práctica desprovista de idoneidad en temas de técnicas de interrogatorio, recomiendo un libro que se llama Examen Directo de Testigos del doctrinante Gonzalo Rúa, de Ediciones Didot, que en su página 176 señala el argumento vulneratorio de derechos al que me he venido refiriendo así, señor inspector. Abro comillas, la lectura de la declaración y acreditación del hecho. Una vez que hemos acreditado la declaración previa, es preciso verificar si el testigo luego de leerla recuerda los hechos que no había podido precisar. Para tal fin se debe solicitar al testigo que lea para sí aquella porción de su declaración que es relevante para el punto. No se le puede permitir al testigo que lea toda su declaración. Ello no está permitido, ya que el tribunal no podría luego distinguir lo que el testigo sabe sobre el hecho por recordarlo
o porque recién lo leyó, cierro comillas. Decir que esa técnica, lo han dicho los doctrinantes, no es algo que yo me esté inventando aquí como argumentos de pataleo, no, así está definido en el sistema procesal, en la correcta recolección de práctica probatoria. Y hablando de Huelvas Córdoba, pues es un ciudadano tan pero tan mentiroso que bajo grave juramento le afirmó en la cara al juez disciplinario que su patrón lo había puesto una denuncia el mismo día de los hechos. O sea, estaríamos hablando, aterrizando en el 20 de mayo del 2020. Y que a él le constaba eso porque ese mismo día se había encontrado con su patrón y así se lo había dicho. Entonces, ¿qué hace uno? Verificación periférica, análisis de credibilidad, artículo 335, pertinencias de la prueba. Y corremos a revisar el expediente y encontramos que la denuncia no fue ningún mismo día del 20 de mayo, sino que fue 6 meses después, porque la denuncia no fue el 20 de mayo, como lo refiere el falso testigo, sino que fue el 19 de noviembre del 2020. O sea, faltó un día para poder decir que hay 6 meses cerrados. Pero en gracia de discusión, de que como el despacho dice que uno se puede confundir un permiso de la alcaldía con Cámara de Comercio, pues digamos que el testigo está confundiendo la denuncia con la queja del PQR, ¿no? Pues resulta que ese PQR está en el expediente y ahí dice clarito, fecha de recepción, 23 de mayo del 2020, hora, 16 horas con 33 minutos con 45 segundos. O sea, 3 días después de los presuntos hechos. Por lo que entonces el libreto de Huelvas le quedó tan mal aprendido, le faltó repasar más el libreto, porque afirmó que la presentación de la queja fue el mismo día y que así lo corroboró él directamente con su patrón, cuando en la práctica no fue uno, ni fueron dos, sino que fueron 3 los días que dejó pasar el quejoso sin decir nada. Entonces, ¿de qué fue lo que hablaron? ¿Cuál es la queja del 20? No existe. Testigo mentiroso. Y del PQR, señor inspector, ni para qué hablar, si hasta incompleto está en el expediente. Porque vemos que el sistema, la página de la policía, enlista de la siguiente manera. Página 1 de 3, página 2 de 3 y página 3 de 3. Y en esta última página, la 3 de 3, dice, abro comillas, recomendación o acción sugerida por el peticionario. Solicita que se tomen las acciones pertinentes. Documentos o archivos adjuntos. Queja Juan Diego Díaz con terminación en formato PDF. Esto entrecomillado lo de formato PDF. Señor inspector, le ruego que cuando resuelva el recurso me diga en qué folio está ese archivo PDF que es anexo al formato del PQR. No es el mismo PQR, porque el PQR en la página 3 dice que trae un anexo en PDF que se llama queja. Claro, quien alguna vez ha hecho, aquí hay que aplicar la sana crítica, las reglas de la experiencia, uno de sus 4 componentes, que cuando se presenta una queja por la plataforma de la policía, pues la persona puede anexar foto, puede anexar tal vez un videoclip, puede anexar un documento, un soporte, cualquier papel, y en este caso puede anexar un archivo en PDF. Cuando eso ocurre, pues aparece en esa página 3 de 3, siempre si la persona adjuntó algo. Pues allá aparece que está adjunta, dice documento o archivo adjunto. Adjunto es que va pegado a esas 3 hojas. Queja de Juan Diego. O sea, que parece que la persona tenía un documento aparte, ya sea que ampliaba la queja, que ratificaba ese discurso, o que anexó tal vez el certificado de Cámara de Comercio o algún otro documento. Y está en PDF. ¿Dónde está eso en el expediente? No está. No está. Entonces, cuando le preguntan al testigo, en la única ocasión del 18 de noviembre, ¿usted se ratifica en el PQR? Pues quiere decir que ese traslado que le hacen para la ratificación se hizo mutilado, porque debió haberse demostrado si existía ese anexo. Y la defensa no ha podido corroborar la existencia del anexo porque se me esconde esa posibilidad. El testigo se mantiene oculto al defensor técnico, no se le permite. Yo no lo puedo traer. O sea, no lo puedo ir allá a subirle a un carro y llevarlo al despacho. Dependo de la voluntad del juez disciplinario. Entonces, va a ver usted, señor inspector, que hasta el PQR tiene novedades. O sea, el proceso nació con novedades. Por todo esto expuesto, considero que se hace más que necesaria una intervención del juez de segunda instancia en este asunto en particular, para que revoque las decisiones adoptadas por el ACO y en consecuencia
restablezca los derechos y garantías procesales violentadas. Señor inspector, si usted revisado el asunto considera que mi cliente pudiera tener en su interior, usted dentro de su subjetividad, considera que mi cliente le puede asistir a algún grado de responsabilidad, la defensa lo que tiene que decirle, si usted lo quiere echar, échelo. Si lo quiere echar, destitúyalo. Pero permítale defenderse. Permítale. Si se supone que Juan Diego Díaz dice la verdad, ¿cuál es el miedo de interrogarlo? Señor inspector, siéntelo en el banquillo y permita que le pregunte. Lo máximo que puede pasar es que el testigo resulte hasta siendo perjudicial para la defensa. Pero déle esa oportunidad a mi cliente. Si usted quiere echar al policía, échelo, si esa es la conclusión a la que usted llega, pero dele las herramientas. Y no me digan a mí que es que de los 5 que declararon, 3 son del defensor. Sí, pero es que con esas personas se estaba haciendo un trámite muy distinto. El mayor, lo que se pretendía ver era la intromisión del comandante del Urabá en el proceso, de una diligencia que había hecho en miras a buscar una nulidad. Pero esto aquí no se puede medir en que, le decreté 3 de 5, entonces ya, mayoría, como si fuera un tema democrático. La pertinencia de la prueba no se toma por votos, esto no son elecciones, es un tema de pertinencia que se debe analizar en virtud del 375. Entonces, es lo que le pido, señor inspector, que revoque esta decisión aquí proferida y en consecuencia, pues, tome la decisión que en derecho corresponda, que puede ser la de considerar que no existe prueba suficiente para determinar esa certeza del 142 y absuelva por duda, o que si usted considera que debe someter a un desgaste al procesado de un segundo proceso, es decir, de retomar los inicios, pues entonces para con eso buscar una verdad material, pues entonces que eso se haga a través de un juez imparcial, que vuelva nuevamente a repetirse la actuación, pero pues obviamente para ese momento, si esa es la decisión que usted adopta, pues debe pronunciarse acerca de lo del cambio de erradicación, en tanto que ya existiría una opinión de responsabilidad por parte del funcionario que hoy emitió la decisión y que por lo tanto pues eso haría que ya existiera una contaminación o una percepción interna de responsabilidad, un prejuicio es el término más correcto, que harían imposible que si se revive el debate se pueda hacer realmente en esas condiciones de imparcialidad a las que se refiere el Consejo de Estado. Esa es la manifestación que realizo en esta sede de apelación. Por lo único, a mi parecer, que podría castigarse a mi cliente sería, y lo digo con el mayor de los respetos, y sé que el único que podría verse afectado por eso no se va a molestar, por el término utilizado, además que no es una grosería tampoco, sería por la ineptitud en el manejo de los documentos. Eso sería lo único que aquí está probado, que existió un manejo de ineptitud, de no fijarse a la hora de entregar los documentos de una persona a la otra. Y si eso es falta disciplinaria, bienvenida a la sanción, porque eso es lo único probado. Lo demás, hechos de corrupción, se quedó en un plano de la impugnación sin soporte probatorio serios. Esa es mi manifestación, señor juez disciplinario del Urabá. Considero que he cumplido con los requisitos para que el recurso pueda surtir el trámite, porque he identificado los motivos de disenso, los he atacado, he expresado la normatividad de la que considero usted se ha apartado y he hecho uso hasta decisiones de tipo jurisprudencial que soportan mi intervención. Por lo tanto, no existiría impedimento alguno para que el trámite pueda ser impartido en esta misma diligencia ante su superior jerárquico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Neira. En ese estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al señor patrullero Luis Ricardo para que, si es su deseo, agregue lo que usted considere a la apelación que acaba de hacer su apoderado de confianza. Entonces, teniendo en cuenta que el apoderado de confianza del investigado sustentó el recurso de apelación en el término oportuno, este despacho lo acepta y le da trámite ante el inspector delegado de la región número 6 de policía con sede en el municipio de Bello, Antioquia, para que lo resuelva conforme a su competencia. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía.